Es sabido que el mismo escritor, con algunas de las referencias a su vida, logra construir una imagen de niño terrible y rebelde en el periodo de su infancia, durante su etapa de escolarización en las escuelas de los Reyes de Flores, donde vive con sus padres. Esas afirmaciones lo muestran como revoltoso y mal alumno frente a sus maestros. Ciertamente repite tercer grado, y no es expulsado de la escuela como Art llega a decir, sino que lo aprueban en una nueva cursada. Asimismo, se conoce que el futuro escritor concluye satisfactoriamente el quinto grado, que al parecer era en muchas escuelas de esa época el último año de la primaria. Termina sus estudios cuando ya es un adolescente, a la edad de 14 años. La familia de Art vive en condiciones económicas difíciles. Su padre cambia de trabajo frecuentemente, aunque tuvo momentos estables cuando se desempeñó como asesor de libros en algunas casas comerciales alemanas. No obstante, en varias circunstancias, abandona a su familia para instalarse en Corrientes y Misiones, en donde se emplea en empresas dedicadas a la explotación de yerba mate. A su vez, fracasa en sus intentos de realizar algunos emprendimientos comerciales propios. En medio de estas preocupantes circunstancias familiares y económicas, Art es estimulado por su madre para terminar sus estudios, pero al mismo tiempo ella le impulsa a trabajar desde muy chico para poder ayudar a sustentar los gastos básicos de su casa familiar. Lo hace durante periodos cortos en una bicicletería de su barrio. Art, en su adolescencia, se lleva mal con su padre, que es muy violento y lo somete a severos castigos corporales. En un momento la situación llega a ser demasiado tensa y el padre lo echa de su casa. Es por eso que durante esos años Art efectúa diversos trabajos para poder subsistir. Realiza aprendizaje como dependiente en una librería, en un taller mecánico, en el puerto, en una fábrica de ladrillos y a veces realiza tareas de pintor, como él mismo lo cuenta en una de sus aguafuertes en el diario El Mundo. Pese a esas ocupaciones laborales, el adolescente Art conoce la librería de su barrio. Frecuenta la de los hermanos Juan Antonio y Carlos Pellarano, la llamada La Linterna, de Ángel Lupo y de Ángel José Pariente, situadas todas en la calle Rivadavia. Compra, vende y alquila en esas librerías los libros que elige leer. Le apasionan los folletines, pero también los manuales técnicos de divulgación científica y los libros de ciencias ocultas. Es un frecuente concurrente a una biblioteca anarquista, al Centro Cultural Florencio Sánchez y asiste a una tertulia literaria que se realiza en la librería Pariente. En otra tertulia, que publica La Idea, le presentan hacia Conrado Nal Rocklo, que será su amigo intelectual durante muchos años. Con él compartirá lecturas y cierta pasión por Batulier en esa época. En esta dimensión de la cultura barrial, Art publicó su primer cuento titulado Jehová, en la revista Popular en el número 27 del 24 de junio de 1918. Una revista que existe desde el año anterior y que dirigió el periodista y escritor Zoisa Reilly en ese momento. Y 2 años más tarde, edita el ensayo de las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, que firma como Carlos Godofredo. Un par de meses después, el servicio militar obligatorio lo lleva a Córdoba, donde pasará 4 años. Allí se casa con Carmen Anticucci, con quien tiene su hija Mirta. La familia se traslada a Buenos Aires en 1924. En 1926 escribe su primera novela, El juguete rabioso, a la cual le iba a poner inicialmente como título La vida puerca. Pero en esa época Art era secretario y amigo de Ricardo Giraldes, un refinado intelectual y estanciero, que establece con él una relación casi paternal, quien le sugirió que el nombre original La vida puerca sería demasiado tosco para los lectores de ese tiempo. Durante su labor como periodista en sus columnas, describió la vida cotidiana en la capital. Una selección de sus artículos puede encontrarse en Aguafuertes porteñas, 1928-1933, Aguafuertes españolas, listas durante su viaje a España y Marruecos entre 1935 y 1936, y en Nuevas Aguafuertes. En 1931 le tocó presenciar el fusilamiento del militar anarquista Severino Di Giovanni. Robert Art muere el 26 de julio de 1942 a la edad de 42 años, en la ciudad de Buenos Aires, de un paro cardíaco. En la ceremonia de despedida habló el escritor Nicolás Olivari y el poeta Horacio Rega Molina, que leyó un poema. Al día siguiente, el diario El Mundo publicó la última de sus famosas aguafuertes, Un paisaje en las nubes. El suceso no sonó en los diarios porque entre las noticias se encontraba la compensación a Jorge Luis Borges, por entonces relegado del Premio Nacional de la Literatura. Ahora hablaremos del estilo literario e influencias. Las obras de Roberto Art fueron duramente criticadas en la primera mitad del siglo XX. Hoy, líderes de la literatura argentina nos cuentan cómo sus obras han llegado a ser referentes y trascendentes para la misma.
Abelardo Castillo, por ejemplo, dice que Art significó una lectura obligatoria para las dos últimas generaciones de escritores argentinos, porque redefinió lo temático, lo lingüístico y la relación artista-época. Otro, como el escritor y crítico literario Ricardo Piglia, dice que Art inauguró la novela moderna argentina con un estilo nuevo. En sus relatos, Art describe con naturalismo y humor la bajeza y grandeza de personajes metidos en un ambiente indolente. De este modo, retrata a la Argentina con los inmigrantes que intentan insertarse en una sociedad regida por la desigualdad y la opresión. Escribió cuentos que han entrado en la historia de la literatura, como El Jorobadito, Luna Roja y Noche Terrible, entre otros. Por su manera de escribir directa y alejada de la estética modernista, se le describió como un escritor descuidado, lo cual contrasta con la fuerza fundadora que representó en la literatura argentina del siglo XX. Si bien su narrativa incorpora el lenguaje coloquial, su estilo no fue el realismo tradicional, sino que estuvo próximo a la vanguardia histórica. Con su impronta expresionista, creó un estilo del grotesco y realizó una exploración del fantástico. Tras su muerte, aumentó su reconocimiento y es considerado como el primer autor moderno de la República Argentina. Escritores como Ricardo Piglia o César Aguiara son herederos directos de algunas de sus búsquedas literarias. Del mismo modo, Julio Cortázar lo consideró su maestro. A partir de la década de 1930 incursionó en el teatro y en la última etapa de su vida solo escribió en este género. Sus obras se estrenaron en el circuito de teatro independiente de Buenos Aires, más exactamente en el Teatro del Pueblo. Rompió con el realismo y abordó los problemas de la alineación a través del desdoblamiento de escena. Solo El Fabricante de Fantasmas se llegó a estrenar en el teatro, siendo un gran fracaso. Tras su muerte en 1942, 300 millones, El Cruel y La Isla Desierta han sido las obras más representadas. Su anarquismo utópico aparece en las ya mencionadas 300 millones, en El Fabricante del Fantasma y en La Fiesta del Hierro. Se lo considera como el precursor del teatro social argentino y de corrientes posteriores, como el absurdismo y el existencialismo. Junto a su actividad casi absorbente de su trabajo periodístico, Art logra reservarse cierto tiempo para escribir las novelas que alcanzarán a ser consideradas como las más representativas y centrales de su trayectoria literaria. En 1929 sale la primera edición de Los Siete Locos, editorial Latina. Al año siguiente, una segunda edición en Claridad y en 1931 da a conocer con el título de Los Lanzallamas, la que es en realidad la segunda parte o la continuación de Los Siete Locos. El mismo año, en 1931, sale la tercera edición de Los Siete Locos en Claridad. En este breve periodo logra expresar lo más importante de su producción novelística y, especialmente con Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Esta larga novela en dos partes, compleja, desmensurada, hiperbólica, profundiza su versión crítica y escéptica del mundo. Desarrolla los temas principales de su literatura, sitúa su acción, como en El Juguete Rabioso, en el ámbito urbano y en el suburbano de Buenos Aires, escenario en el que se ubican esos personajes de la clase media pobre de este ambiente, e incorporan de un modo amplio y original ese lenguaje coloquial y las palabras del lunfardo porteño. Estos temas principales son, por cierto, la locura de la marginalidad y la humillación, la conspiración política, la traición, la invención técnica, que no solo puede encontrarse en sus novelas, sino también en sus cuentos, Aguafuerte y piezas teatrales. Es decir, que atraviesan definitivamente toda su obra literaria. En este momento, Art toma conciencia del reconocimiento de su obra de escritor y esta situación es probable la que lo haya impulsado a escribir en 1931, a manera de prólogo de Los Lanzallamas, sus palabras de autor. En este texto le contesta a sus detractores que lo acusan de escribir mal, estableciendo una diferencia entre su perfil escritor
periodista con poco tiempo para escribir y quienes por su situación de clase y nivel económico tienen mucho tiempo para hacerlo. Casi como un desafío afirma allí sus famosas palabras que definen a su poética literaria. El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente la literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos bufen. A esta proclama del modo que Art entiende su trabajo de escritor, se les puede sumar otros textos donde reflexiona su quehacer literario. Rose Corral, en un capítulo que lleva el título de su libro sobre Art, una poética de la discontinua, rescata y analiza dos reflexiones de este escritor sobre su literatura y la de su generación. Se trata de una entrevista realizada en 1929 y un artículo Escritores jóvenes de América Hispana, publicado en El Mundo el 22 de mayo de 1941. En el primero expresa sus ideas sobre literatura y cultura nacional, sobre modernidad literaria. Cuestiona la vanguardia martinfierrista, el criollismo o neocriollismo de algunos de sus integrantes en su mirada y rescate del pasado literario argentino. Obviamente, se podría pensar en un cuestionamiento también al principal referente de este espacio, el neocriollismo de Borges. En el segundo texto, Art revisa el concepto de modernidad, de lo nuevo, la posibilidad de hablar de fortaleza de estilo. Para Rose Corral, Art, en este artículo afirmaba que hay que construir la tradición o armarla desde el presente.